Amigos, bienvenidos a USA en Español. Vladimir Putin recibe el peor golpe de la guerra y algunos analistas incluso dicen ha llegado el fin de la Federación Rusa. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en este conflicto armado que Vladimir Putin ha decidido comenzar en territorio europeo. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, hay una campaña de desinformación a lo largo y ancho de todo el planeta. Hay personas que dicen, bueno, Rusia está ganando la guerra. Las sanciones que han impuesto en Europa por parte también de los Estados Unidos y las grandes potencias del mundo no han hecho absolutamente nada para dañar la economía rusa, que tanto depende de todos los recursos energéticos, específicamente el gas y el petróleo. Pues el día de hoy el jefe diplomático de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, ha rechazado las afirmaciones de que la economía rusa aún no ha sufrido por las sanciones occidentales, mientras que los consumidores europeos ya están sintiendo la peor parte de las altas facturas de la electricidad, producto, por supuesto, de la guerra entre Rusia y Ucrania, o como yo lo llamo, la guerra entre la Federación Rusa y prácticamente el resto de países del mundo. Fíjense lo siguiente, los países occidentales desde el comienzo de la guerra, la primera forma de ellos tuvieron de reaccionar, por supuesto, fue la imposición de sanciones, no solamente a nivel personal en contra de Vladimir Putin y los funcionarios del gobierno, pero también sanciones económicas a la Federación Rusa en general, su sistema bancario, también sus recursos energéticos, por supuesto, para que la economía rusa sufriera daños importantes y doblegara a Vladimir Putin y ordenara retirar las tropas rusas del territorio ucraniano. Pues hay personas que dicen esto no logró su objetivo, la Federación Rusa está mejor que nunca, la economía rusa se encuentra fenomenal, el rublo ruso, la moneda de ese país, se encuentra prácticamente en su mejor momento. Simplemente, amigos, una campaña de desinformación, y no me extraña nada que esté saliendo por parte de las fuerzas de inteligencia rusa para tratar de desvirtuar la realidad que se vive dentro de ese país. Por supuesto, me refiero a la Federación Rusa. Por cierto, el pueblo ruso son los primeros que no se encuentran contentos ni con su gobierno ni con el estado de la economía, pero tampoco, muy importante, con la guerra injusta que Vladimir Putin ha emprendido en territorio europeo. Pues en opinión del jefe diplomático de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, más importante que reducir el consumo de gas ruso son los esfuerzos encaminados a romper los lazos de la economía rusa con el resto del mundo. Dice el jefe diplomático de la alianza de países que existe en Europa, el problema no significa justamente reducir el consumo por parte de los países europeos de Rusia. Lo más importante es que la Federación Rusa rompa definitivamente de manera comercial y económica con el resto de países del mundo, y de esta manera estamos logrando hacer el peor de los daños y el peor de los golpes que pudiera recibir no solamente Vladimir Putin, sino la Federación Rusa en general. Recuerden ustedes que la mayoría de países europeos, algunos de ellos más que otros, son dependientes de manera importante de los productos energéticos rusos. No desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, lamentablemente no diversificaron las fuentes en las cuales ellos podían obtener recursos energéticos, como por ejemplo el gas y el petróleo, y ahora en este momento se han dado cuenta que sus economías se encuentran rehenes por parte de un autócrata que ha decidido emprender una guerra en su propio vecindario. Por supuesto, me refiero al continente europeo. Pero fíjense lo que dijo el señor Borrell, quien, como dije anteriormente, es el máximo responsable de las relaciones exteriores por parte de la Unión Europea. La maquinaria militar rusa no solamente necesita dinero, sino también necesita tecnología de manera muy importante, señalando que los tanques rusos que usan componentes occidentales
pronto van a recibir las consecuencias de estas sanciones y esto se va a reflejar, por supuesto, en el poderío militar ruso que se va a ver reducido de manera muy importante. Aquí comienzan a actuar las acciones. Por supuesto, un golpe bastante fuerte al corazón, no solamente de la economía rusa, pero también de su propio ejército, que ha demostrado en los últimos meses no ser el gran ejército que le habían vendido al mundo. Ese gran ejército, uno de los más poderosos, pero resulta que ni siquiera pudo tomarse un país mucho más pequeño con un ejército también mucho menor. Mire el cuerpo de un tanque ruso noqueado y verá cuántos componentes electrónicos de compañías occidentales se encuentran allí. Los rusos ya no tendrán acceso a ningún tipo de este componente. ¿Cómo van a hacer ahora ellos para poder reponer su infraestructura militar que, por cierto, se encuentra tan golpeada producto de la guerra? Pues las cosas no son como parece y resulta que el golpe que ha sufrido la Federación Rusa y Vladimir Putin ha sido prácticamente un golpe sin precedentes. La economía rusa se encuentra sufriendo uno de sus peores momentos e incluso algunos analistas económicos y militares predicen que va a colapsar de un momento a otro, entrando en una de las peores recesiones económicas que ha vivido durante el transcurso de la historia. Como señaló el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, el Producto Interno Bruto de Rusia va a disminuir un 10% este año. Según él, va a conducir a la mayor recesión que la Federación Rusa ha experimentado desde la disolución de la Unión Soviética. El presidente ruso Vladimir Putin tendrá que elegir entre armas y petróleos para el pueblo en un futuro cercano. Así lo dijo el jefe de la diplomacia europea, dando a conocer la posición de este bloque con respecto a las acciones occidentales y el efecto real que ha producido dentro de la Federación Rusa. Así que no tenemos que dejarnos engañar por esta campaña de desinformación que nace dentro de las mismas fuerzas de inteligencia rusa, como dije anteriormente, para tratar de desvirtuar la realidad que está ocurriendo en el terreno. Por cierto, hace pocos días vi una nueva encuesta dentro del pueblo ruso y la mayoría de ellos se opone a la guerra en Ucrania y no están de acuerdo con su propio gobierno y con el presidente Vladimir Putin. Yo no creo que el pueblo ruso va a estar de acuerdo, por supuesto, con una persona que ha demostrado que no se encuentra en sus cabales y debería pedir el mismo pueblo de Rusia cuentas al gobierno y al propio presidente de ese país. Josep Borrell también rechazó las críticas a la política energética de la Unión Europea. Los países de la Unión Europea han reducido a la mitad sus compras de gas natural ruso desde el comienzo de la invasión militar rusa en Ucrania. Así lo señaló el señor Josep Borrell cuando se le preguntó y criticó acerca de la dependencia de la Unión Europea con los productos energéticos de Rusia. Fíjense lo siguiente, la Unión Europea tiene una responsabilidad muy grande con lo que está ocurriendo en este momento y les voy a explicar por qué. Vladimir Putin sabe que las economías europeas dependen en gran medida de estos productos energéticos que son proveídos por parte de la Federación Rusa. Es decir, Vladimir Putin siempre pensó que los países europeos se iban a quedar de brazos cruzados y no se iban a entrometer en el problema simplemente para salvaguardar sus propias economías. Pues el tiro le ha salido por la culata, como dicen por ahí, y resulta que los países europeos últimamente han dicho: la fuerza de la libertad y la democracia está por encima de cualquier economía del mundo y de nuestros países, y nosotros vamos a apoyar la justicia y la legalidad dentro de Ucrania, así tengamos que tener sacrificios dentro de nuestras propias economías. Si antes del comienzo de la guerra la participación de los portadores de energía ruso de la Unión Europea era del 40%, ahora se ha reducido al 20%, así lo dijo el señor Josep Borrell. También dijo que es imposible exigir a la economía europea que deje de comprar gas
de la noche a la mañana, no podemos hacer milagros. Así lo dijo el señor Josep Borrell. Pues a mí me parece muy bien que no puedan hacer milagros, pero lo que sí me parece es que los países de la Unión Europea definitivamente corten las relaciones comerciales con Rusia, busquen los productos energéticos en otra parte y tienen que entender también que sus economías no pueden seguir siendo rehenes de un autócrata que no se encuentra ni siquiera en su sano juicio. Cuando se le preguntó también por qué Bruselas, refiriéndose a la Unión Europea en general, no había impuesto aranceles punitivos al gas ruso para reducir el flujo de fondos hacia la cartera militar de Moscú, Borrell dijo que esta propuesta había sido considerada seriamente, pero que al final de cuentas fue rechazada por la mayoría de países. Por supuesto, ellos tratan de recibir el menor de los golpes por parte de las economías europeas y yo creo que esto lamentablemente ha hecho un daño adicional en la relación que existe entre Rusia y Ucrania. Según él, en cambio, se tomó una decisión firme de dejar de comprar el petróleo ruso a partir de fin de año y ahora estamos en el proceso de detener la compra de gas de Rusia. También hizo hincapié en que la reducción adicional de las importaciones de gas ruso va a ocurrir rápidamente y predice justamente que a consecuencia de ello la economía rusa continuará recibiendo golpe tras golpe desde el comienzo de esta guerra que va a continuar haciendo sufrir a la economía de Rusia. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.